Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía, un eslogan muy bonito, la economía del siglo XXI, que es el siglo que estamos viviendo nosotros. Pues estamos como todos los martes con ustedes aquí en el canal de televisión de TV UJAT, pues martes con martes, hablando de economía, aprendiendo economía y tocando temas de mucho interés. Hoy martes, un día muy generoso creo en nuestro estado Tabasco, ciudad de Villahermosa, y que bueno, venimos a platicar con ustedes, pero sobre todo, si gusta llamarnos aquí a las instalaciones del canal de televisión del canal 35, aquí estamos en este programa. Si va manejando, también puede escucharnos a través de Radio UJAT en el 107.3 de FM. Y si está en su casa y no tiene cable, puede sintonizarnos en el 9, en el canal 9 de Cablevisión. Pues estamos aquí iniciando el programa y vamos a hablar de unos temas bastante interesantes para nosotros aquí los tabasqueños y a nivel mundial. Vamos a hablar un poco acerca de los avances que hay sobre la zona económica especial que se pretende instalar en Tabasco. También vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre devaluación y poder adquisitivo de la moneda, el por qué se devalúa el peso, el gobierno por qué devalúa el peso, la situación del peso en pocas palabras. También queremos hacer un comentario breve de que se acaba de otorgar el Premio Nobel de Economía en 2017 a colegas de allí de los Estados Unidos. Entonces es un programa bastante dinámico, con mucho interés. Y yo, antes que otra cosa, antes de presentar a mis amigos aquí en el canal, permítanme saludar a mis compañeros profesores que están en la sala de profesores de la División de Ciencias Económico-Administrativas viendo este programa. Compañeros y amigos, este es su programa, Aprendamos Economía. Están invitados para cuando ustedes quieran participar en él, bienvenidos. Saludamos a todos ustedes. Bolívar. Bienvenidos, igual, ciertamente estamos en un programa Aprendamos Economía en un lenguaje muy light para este tema de hoy. Le invitamos a que se quede con nosotros. También le comunicamos que nuestro amigo Gildardo está llegando. Es que el tráfico está un poco dificilón y él está estacionándose aquí nosotros en el circuito de la universidad. Nos cuesta un poquito de trabajo acomodar nuestros carros. Si no no pasa de las 4:30 el tráfico que está ya en la vuelta de ahí de la universidad, si no pasa, ya te atoraste, la entrada se hace difícil, la entrada a cara UJAT y buscar una caja para estacionarte un ratito ahí, también nos cuesta trabajo. Ya Gildardo está aquí, está entrando al estudio, nada más que podamos acomodar un poquito, se va a hacer presente aquí y seguramente que también les va a saludar a ustedes. Pues sí, queremos hablar a toda esta gente que nos ve, que nos escucha, a todos aquellos que sintonizan este canal y que sintonizan precisamente Aprendamos Economía. Vamos a empezar hablando un poco, no sé si te parece, Bolívar, hablando un poco de lo que es el Premio Nobel de Economía en primer lugar. Entonces quisiéramos un poco de comentarios sobre ese tema. Acaban de nombrar hace unos días, allí en Estocolmo, Suecia, precisamente a Richard H. Thaler, que es el Premio Nobel de Economía de 2017, lo acaban de nombrar como el Premio Nobel de Economía de 2017. Lo interesante de esta persona, lo que él analiza, no sé si lo revisaste un poco, Bolívar, en el caso de él, es que contribuye a expandir y a redefinir el análisis económico al considerar los rasgos sistemáticos que influyen en las decisiones económicas de las personas. Las lógicas. Quiero decir una precisión. Platicando con un matemático en la mañana, me hacía la corrección de que no es Premio Nobel de Economía, que en realidad es Premio Nobel de Ciencia Económica. Nada más se ha venido manejando así. Se ha simplificado el término, ¿no? Se hace con un Economía, ¿no? Economía. Sí, con respecto a la aportación a las perspectivas sociales de la parte psicológica, la aportación que hace este autor. La parte que tiene el ser humano en cuanto al control, el autocontrol que él no tiene para comprar las cosas, decide una cosa y luego no decide. Entonces esa reflexión que toma él para consumir bienes, para comprar bienes, y entonces busca la parte reflexiva humana
y eso es lo que creo que lógicamente lo que hace que... La parte psicológica. ¿no? La parte psicológica del ser humano, y subraya prácticamente de que cómo influye los rasgos del hombre en cuanto a las decisiones que toma, la influencia que tiene el medio ambiente, la influencia que ejerce. Las preferencias sociales. Las preferencias, sí, seguramente donde él se relaciona, y esto hace que él consuma. Se me hace interesante por cómo lo aborda, porque fíjate que le doy una materia que se llama microeconomía, y yo platicaba con mi grupo que le doy a los muchachos de mercadotecnia, y le decía, ¿cómo nace la mercadotecnia? En la división que hay de la economía está la teoría económica. Dentro de la teoría económica está lo que es la microeconomía. Y le decía, esta microeconomía tiene que ver con 4 teorías: la teoría del consumidor, del productor, de la producción y la distribución. Y esa parte que ves ahí, ves la conducta del consumidor. Y esa conducta del consumidor tiene que ver con ese comportamiento ante una gama de bienes, ante lo que le interesa, cómo satisfacer sus necesidades. Y entonces vemos a nosotros que este Premio Nobel de Economía lo que hace es analizar y reflexionar esa conducta que asume el consumidor ante esas gamas de bienes y ante esas decisiones que toma para poder comprar o consumir esos bienes, ¿no? Sí. La parte psicológica, la parte de la conducta y del cerebro humano. Y se me hace interesante ese tema que aborda ¿cómo se llama? Richard Thaler. Pues bueno, pues yo creo que pues felicidades, ya sé que no nos está viendo porque no somos parte de su... Otro dato más es que está en la Universidad de Chicago. ¿Ah, sí? De la Universidad de Chicago. Y comparando pues con respecto a lo que tú decías de las preferencias del consumidor, de la otra teoría pues que hablaba de la parte lógica. Ajá. Y cómo esta influye pues en las decisiones del mercado, ¿no? Claro, la otra parte, bueno, yo creo que por ahí un reconocimiento a nuestro amigo Richard, el Premio Nobel de Economía, Thaler, y que creo yo que, pues felicidades y enhorabuena, aunque él no se entere, pero a lo mejor sí puede ver Aprendamos Economía. Además tiene transmisión a través de las redes sociales, del internet y todas las cosas que son, a lo mejor nos ven. Llega y me dijo para ahí, oiga, su programa es uno de los mejores a nivel nacional. Yo no se lo creí, pero a lo mejor sí es cierto que nos ven, y yo creo que hay que confiar en lo que te dicen, ¿no? Claro, porque a nivel nacional, bueno, ya estamos a esos niveles, si es que nos ve así. Bueno, hablemos de otra cosa. ¿Qué te parece si empezamos a analizar de alguna manera el caso de la zona económica especial de aquí de Tabasco? Fíjate que este tema ya lo habíamos abordado en días pasados, en unos temas anteriores, y pretendíamos darle seguimiento, ¿no? De qué estaba ocurriendo. Claro. Y en qué orden está. Pero podemos comentar ahorita lo de la visita que tuvo el secretario de Hacienda. Claro. Con respecto a la revisión de estos procesos, cómo va quedando. Y esto sería interesante analizar. Yo sí quiero comentarte una cosa muy importante. Por ejemplo, fíjate que a lo largo de este proceso que ha vivido el hecho de crear la zona económica especial en Tabasco, ha tenido un proceso muy interesante. Hubo una entrevista que tuvo las autoridades de ahí del gobierno federal, en ese entonces el secretario de Economía de aquí del Estado, una entrevista en donde él hablaba de los pasos que se han concretado. Inclusive el gobernador había tratado el tema, porque prácticamente con la gestión que hace el Liceo Núñez es que empieza esa zona económica especial, porque además es una inquietud de él, porque es un estado bastante golpeado con la cuestión del petróleo, sí, con el desempleo tan alto, y entonces como una parte de su política económica está recomponer la idea del desempleo, genera fuentes de empleo. Entonces él aprovecha esta parte, gestiona de que esas zonas que se generaron en la parte del Golfo de México, entre Coatzacoalcos y Ciudad del Carmen, y que se cree la número 4, y ahí va. Entonces, en ese entonces el secretario de Economía lo que hizo es una serie de entrevistas, haciendo una serie de planteamientos de unos pasos que se había llevado desde concretar el proyecto, el estudio de prefactibilidad y todos esos datos que se dieron, y obviamente él hace la entrevista y plantea a lo que se había logrado. Inclusive también se llegó en esas fechas un foro, en mayo de ese año, del año 2016, se hizo un foro aquí en Tabasco, en Villahermosa, precisamente tratar sobre esta parte en la cual de la zona económica especial. Ahí asistieron funcionarios del gobierno del Estado, productores, representantes de la sociedad,
y de los sectores de la economía. Inclusive hasta funcionarios del gobierno federal estuvieron en este foro para tratar el asunto de la zona económica especial aquí en Tabasco. Ahora en octubre vino a visita al Estado, yo creo que una avanzada, mandaron al subsecretario de Economía, y bueno, lo recibió el nuevo secretario, que es el licenciado Wilber Méndez, recibió al subsecretario de Economía, Herminio, creo que es el que recibieron, y en una plática que tuvieron ahí, ellos presentan la situación de la zona económica. Y comentaban ellos de que pues se han seguido todo el proceso que se planteó, inclusive el gobierno del Estado presenta un documento que hace una serie de planteamientos en donde yo considero que todo lo que presenta el gobierno del Estado ahí, que a ratito lo vamos a ir comentando uno por uno, yo creo que es bastante suficiente para que esta zona económica especial se instale aquí en Tabasco. Y yo creo que hicieron un exhorto para que esto ya se pueda cuando menos concretarse en el mes de noviembre. A mediados de noviembre dijeron ellos, ¿no? Sí. Más o menos a mediados de noviembre es que ellos establecen el gobierno para que se decrete prácticamente la instalación de la zona económica especial aquí en Tabasco. Así es, que esto ha venido retrasándose desde el año pasado, pero ahora ya se le puso fecha, ¿no? Ya se le vio toda la actividad, los avances que llevaba y determina pues que Tabasco está ya preparado para albergar esa zona económica 4. Claro, entonces yo creo que hay mucho por lo que se logre esta zona. Yo creo que debemos apoyar esta idea de la zona económica especial, porque vendrá a aliviar muchísimas cuestiones aquí en Tabasco. En primer lugar, pues se abre una oportunidad de que se instalen empresas en la zona. Yo creo que el lugar más que tienen establecido son 2 zonas, lo que es en el Golfo, ¿no? Lo que es Dos Bocas, el paraíso que se puede instalar ahí, y por otro lado apoyado con el puerto de frontera. ¿No? Son los dos puertos que están involucrados en este proyecto, ¿no? Y que, bueno, es ambicioso, pues trae muchas, se pretende que traiga las inversiones, ¿no? Yo creo que sí, pues sobre todo inversión de la entidad privada, lo que el gobierno establece, capital extranjero, y vamos a ir comentando un ratito que nos vamos a hablar sobre este tema, lo que el gobierno ha hecho sobre esta zona. No sé si, regresando, seguimos esta plática, ¿te parece? Me parece. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos platicando aquí con Bolívar, y ya lo bueno que se integró Gildardo, y sus justificaciones las aceptamos válidas. Le costó trabajo estacionarse aquí a algún evento importante en el teatro universitario, y eso le costó trabajo, y por eso disculpa a ustedes que este trío no estaba completo, pero ya está aquí. Gildardo quería comentar algo acerca del Nobel. Tienes 30 segundos para hacerlo. Bueno, antes que nada, buenas tardes al público, por favor. Pues aquí barriendo, pero ya llegamos. Sí, estuve ya aquí en el estudio, en el primer corte, vi los comentarios de mis compañeros sobre el Nobel de Economía. Yo nada más quisiera agregar, es lamentable cómo temas tan importantes de la ciencia económica actualmente la academia no los tome en cuenta, ¿sí? Tan sencillo como la concentración de la riqueza, la distribución del ingreso, el desarrollo económico, que eran temas cruciales, por ejemplo, en la década de los 60, 70. Hoy parece ser que nos siguen bombardeando con teorías subjetivistas totalmente. Ahora resulta que a este economista le dan el premio Nobel porque ahora ya hay una contabilidad mental para decidir en lo que vas a comprar. Así como está el rollo de la utilidad marginal, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad económica, bueno, ahora parece ser que eso es lo que implementan, nos distraen a los que nos interesa la ciencia económica. A la ciencia económica. El premio Nobel. No es eso, no distraen en planteamientos que yo creo que no tienen nada que ver con la ciencia económica, tiene que ver más con comportamiento de la psicología. Te aseguro que te va a escuchar la Academia de Nobel de Economía. Acuérdate que la psicología en la antigüedad estaba en la medicina.
cuando llega pues a la economía, pues le dan una... Pero hay que sacudirla ya, porque no es posible que estemos haciendo planteamientos que no tienen nada que ver con las leyes económicas, que son las que realmente predominan y definen las situaciones. Yo creo que está viendo el punto de vista de la conducta humana en la economía, y por ahí lo ven ellos, ¿no? Sí, lo ven. Porque al final de cuentas, como dirían los sabios griegos, dijeron que la economía debe ser antropocéntrica, que el hombre sea la razón de ser de la economía. Y bueno, están viendo la conducta de él, están viendo el punto de vista del consumo, y bueno, él lo dejamos, ¿te parece? Agarramos un tema de teoría y de clases, como dice, para hablar del marxismo. Me parece que ya le reclamas a la academia. A la academia. No le reclamo a la academia. Oye, ellos están en lo que están. Yo hace un rato antes que, bueno, estaba allá fuera de cámara, estábamos platicando, Bolívar y yo, el caso de la zona económica especial, de aquí que ya prácticamente están. Yo vi la declaración que hacen los funcionarios del gobierno federal que vinieron aquí a platicar con el secretario Wilber Méndez acerca de este tema, y ellos ya llegaron a decía por ahí el funcionario que en una reunión con estas autoridades federales que a mediados más o menos de noviembre es que ya veremos claro nosotros aquí la instalación de esa zona económica especial aquí en el estado de Tabasco. Y obviamente hay cosas, por ejemplo, que están reuniéndose, se reunió el sector energético, el agroindustrial, el turístico, para atraer inversión. Esa es la idea de ellos, y la idea es fortalecer la economía del estado de Tabasco, y no podemos hacer un lado que realmente nuestra economía es una economía eminentemente petrolizada. Ahora se están orientando hacia el gas natural. ¿Estás hablando del gas natural? No, pero ya el petróleo ya es historia. Pero no, están hablando en esos términos. Y obviamente no podemos desgastarla. El petróleo está aquí y hay la parte que ha generado más petróleo al país. Entonces ellos están viendo esta parte, la agroindustria y gas natural y turismo. Quieren instalar esto prácticamente en Paraíso, en Dos Bocas, porque es la que ofrece más cosas, ¿no? Entonces, decía el secretario de las CEDET, ¿cómo se llama? De la CEDET, el maestro Wilber, de que en pláticas con estos funcionarios, a mediados de este mes de noviembre, es que vamos a ver nosotros ya más clarito la instalación de esta zona económica especial de Tabasco. Entonces, no sé si merece un comentario tuyo. Claro. Mira, qué bueno que se está tocando el día de hoy este tema de las zonas económicas especiales, porque yo creo que ha habido mucha información y lamentablemente muchas veces por desconocimiento se vierten opiniones, sobre todo en las redes sociales, de este asunto de las zonas económicas, que no tiene absolutamente nada que ver. Por ahí andaba rodando la información en las redes sociales, rolando, que Coatzacoalcos nos había quitado una zona económica. Yo creo que Coatzacoalcos y Salina Cruz era otra. Es una zona económica, forma parte de las 3 primeras zonas económicas. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos entender como una zona económica? Y yo creo que si hablamos de esta por la cercanía, vamos a entender. Imagínense, el presidente Peña Nieto a finales de septiembre, 19 o 20, más o menos, en Chiapas, hizo un evento donde se hizo los decretos, declaratoria de las 3 primeras zonas. En el caso de Coatzacoalcos, nada más para ver qué es lo que va a suceder en Tabasco, porque supuestamente a fines de noviembre o final, más o menos, vamos a tener también esa noticia. La parte que tiene que declararse. Esa zona incluye Coatzacoalcos, Nachital, Izhuatlán, Minatitlán, Cozoleacaque, Oteapan, Chinameca, Altipan y Zaragoza. La zona que ya está declarada. La zona declarada. Son entre los 2 polígonos, un polígono y otro para establecimiento, estamos hablando de 13,000 hectáreas, que es el polígono donde va a estar, de esa zona donde va a estar instalada. Claro. Y supuestamente esos municipios abarcan cerca de 737,000 habitantes. Es importante ver
cómo ubican a Coatzacoalcos como un punto para un puerto de referencia para exportar, por ejemplo, a Galveston, que es un día .3. Lo relevante es que se aprovecha la infraestructura que ya existe en el puerto de Coatzacoalcos para disparar todo lo que va a ser de parte del país, del mundo. Pero ya existe Coatzacoalcos. Bueno, existe el aspecto de petroquímica, pero claro, le están agregando agroindustria. Por ejemplo, pulpa y papel, que es de alguna manera la industria papelera. Que se importa. Que eso va a ser el emporio de lo que supuestamente de esa zona. Si nosotros vemos que existen actualmente más de 4,000 zonas económicas en todo el mundo, y que esto ha sido pues un éxito, porque la mayor parte, un porcentaje grande del comercio, el 41% de las exportaciones a nivel mundial se dan en zonas económicas. Estas más de 4,000 zonas económicas especiales en 130 países generan 68 millones de empleo, y en esas zonas el 20% de la inversión extranjera directa llega a esos países, sobre todo por las características que tienen las zonas económicas de permitir una diversidad de cosas. Inclusive, esto llegando a lo que declara el presidente Peña, también declara que va a haber una zona en Campeche. Él lo mencionó. Entonces, lo que se está buscando es que esta zona, que ha sido golpeada por la despetrolización, entonces lo que se busca es que la economía se reactive de la zona del Golfo. Campeche, el caso de Ciudad del Carmen, el caso de la propia... Todo eso quedó desértico por la cuestión petrolera. Yo creo que esa es la idea. Antes de entrar esta zona 4, como que iba a manejarse entre Tabasco y Campeche. Exactamente, eso es lo que iba yo. Entonces, luego el presidente Peña declara que también Campeche tendrá su zona. Los dos juntos, no. Sí. La zona 4 es el corredor de Tabasco con Campeche, pero son los dos estados. El gobierno de Tabasco presenta de Tabasco lo que es Dos Bocas y Frontera. Y hace hay un estudio el corredor energético. Presenta un estudio muy importante sobre esta parte. Entonces, en esta reunión que vino gente del gobierno federal, se reunió con el secretario de Economía, el maestro Wilber, se reúnen y plantean el caso de Tabasco. Y plantean el caso que se va a instalar la zona 4 en Paraíso, porque el puerto de Dos Bocas ya presenta la infraestructura que se necesita en este momento. Y no metieron a Frontera porque se necesita dragado y una serie de cosas que tienen que hacerse, pero es un puerto alterno. O sea, y además, entonces yo escuché eso, no sé si el presidente Peña le dice a los campechanos, también tendrán su zona, o solamente hace una plática muy a la ligera que hace el presidente Peña, pues no lo creo, porque entonces ya la zona 4 ya no se compartiría con Campeche. Mira, la zona está como un corredor. Es un corredor, por ejemplo, Coatzacoalcos y Salina Cruz es una zona económica. Para cruzar el Pacífico. Es una zona. O sea, la cuarta zona económica es la que viene de acá. Es la que está con Tabasco y Campeche. Ajá. Vienen dos zonas más, Yucatán, que se agregó, Puebla y Hidalgo, creo, son otras más, ¿sí? Pero lo importante, o sea, lo que me llama la atención es Tabasco. Acuérdense que cuando entramos en declave por lo de la industria petrolera, se armó un programa especial para promover el desarrollo en el estado. Eso no funcionó. Entonces, ¿qué replantea el gobierno federal? Bueno, crear una zona económica especial. Sí. Como el problema lo tenía Tabasco y Campeche, crear una cuarta zona económica especial. Quizá la desinformación que había genera lo que tú estás comentando. Claro. Una desinformación no hay, y como nadie hacía público esto que está ocurriendo, como bien vienen ahora, pues crea la certidumbre, ¿no? No había información. No, sí, la información tú te metes a la coordinación. ¿Y la encuentras? Y ahí está en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, ahí están pero toda la no información. Es como, o sea, lo imprimí. Lo que me refiero es los avances. Toda la gente pensó, bueno, y Tabasco, eso fue cierto, fue un rumor que ocurrió, bueno, y Tabasco. Sí, a mí lo que me preocupa es que limitemos nada más a un municipio
esta zona. Estamos viendo la zona de lo que le corresponde a Veracruz en Coatzacoalcos, se lleva como 8 municipios más. Nosotros, ¿por qué limitarnos? ¿Por qué no plantearnos agroindustria? ¿Por qué no abrirnos? ¿Por qué no ¿Está metida ahí en el planteamiento? Sí, pero muy reducido. Los polígonos, muy reducido. ¿de cuántas hectáreas hay? No sé, habría que analizarlo. Bueno, ¿qué le parece que continuamos con la charla después del corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos en su canal 35 y en cable en el canal 9 y en la radio. Si usted va manejando, sintonícenos en el 107.3 de FM, y si gusta llamarnos aquí al estudio, recibimos con gusto sus llamados en el 358-1596. Sugerencias, saludos, y si quieren sugerir algún tema en particular, con gusto lo tratamos aquí. Y estamos en una plática interesante con respecto a nuestro estado de Tabasco, un estado que ha sido golpeado fuertemente por el desempleo, no por gusto de nosotros, sino que ciertas actividades derivadas del petróleo pues se fueron cerrando. Pemex se cerró, se achicó, las empresas proveedoras de Pemex se fueron de aquí, y bueno, los que trabajaban en Pemex y en esas empresas subsidiarias o proveedoras de Pemex pues se fueron del estado y despidieron a todos los trabajadores. Y bueno, en esa situación grave que llega el gobierno y entonces busca cómo aliviar la situación de desempleo del estado. Y hubieron 2 o 3 propuestas. La primera, para apoyar la economía, no funcionó. Y ahora se genera una nueva propuesta, que es la zona económica especial en Tabasco, y que el gobierno del estado ha puesto todo lo que está a su alcance: espacios, tierra, infraestructura, un estudio muy especial que presentaron ellos para justificar la creación, y ese estudio se llama Declaratoria, como le pusimos hace un rato, teníamos el nombre aquí, Diseño y Planeación de una Zona Económica Especial en Tabasco, Avance y Siguientes Pasos. Un documento bastante interesante, muy completo, que el gobierno del estado presenta a la federación, a quienes toman las decisiones finales de crear la zona. Y bueno, con toda esta información ha venido girando, dando pasos hasta su conclusión. Y comentabas hace un rato que ya vinieron aquí a Tabasco, sí, en los días pasados, agentes de la federación, funcionarios del gobierno de la federación, se entrevistaron con el gobierno el secretario de Economía del gobierno del estado de Tabasco, y bueno, llegaron a un acuerdo que aquí dicen ellos que a mediados de este mes de noviembre que viene, entonces encontraremos nosotros algo más claro sobre esta zona. Y bueno, Gildardo, te interrumpí la plática que tenías tú, Bolívar, ¿quieres comentar algo? Yo me refería a lo que el proyecto que le antecedía a ¿no? La desinformación origina esta confusión. Pero en esta visita que hicieron las autoridades federales, pues concretan que a mediados de noviembre, van a acelerar todos los estudios para que a mediados de noviembre esto ya empiece a caminar y proponerlo a la Comisión Intersecretarial a nivel federal. Yo creo que sí, yo creo que la idea es buena. Todas las líneas de acción que presenta este programa, este documento, es que se atraigan a estas desarrolladoras, a las empresas que desarrollen proyectos, a elaborar programas que echen a funcionar la economía de Tabasco. Obviamente tiene un propósito positivo en la economía tabasqueña, y yo creo que se logra esta zona económica. Naturalmente que al principio no va a lograrse lo que esperamos nosotros, porque mientras arranca, mientras se establece, mientras se va consolidando, es una situación que no encontraremos la solución a corto plazo. Mientras se van instalando, se va haciendo firme la decisión de esta zona económica, entonces nosotros vamos a ir con el tiempo viendo que esto va funcionando bien. Obviamente, siempre y cuando esto venga el otro gobierno que administre el país y el Estado, continúe con esta zona económica, que continúe, que no le elimine esta zona económica especial en Tabasco, y va a tener buenos frutos. Sí, que le dé continuidad pues, a esas obras. De eso se trata, ¿no? Que el que venga no diga hasta aquí llegó la zona y no, sino acuérdate que el próximo año es un año un poco difícil, ya la cosa política empieza a cambiar en el país, y debe arrancar instalar esta zona económica en este año, para que todas las cosas que tengan que hacerse se inicien en el 2018, y esperemos que quienes gobiernen el país en el próximo sexenio, y el Estado también en Tabasco, continúen con esa idea, porque a mí me parece una idea bastante interesante crear esta zona, como tú bien decías hace un rato, Gildardo,
en el mundo hay miles de zonas económicas, generan muchísimos empleos, generan un crecimiento económico en esa zona y de eso se trata. ¿Decías algo? Sí, o sea, en lo personal creo que el tiempo se le acabó a esta administración. Claro. Ya entramos en un ambiente político, difícilmente se va a llegar a la meta que tenían de dejar las 4 zonas más Yucatán, más Puebla y más Hidalgo que se agregó posteriormente. E incluso Chiapas ya quería otra zona económica cuando fue el presidente, el gobernador le pidió otra zona especial. Yo creo que se les acabó el tiempo porque la meta era tener una empresa ancla en cada una de las zonas. ¿Qué significa tener una empresa ancla? Bueno, que fuera una empresa que jalara, que fuera el detonador de inversiones alrededor, de una serie de inversiones alrededor de esa empresa ancla y de esa manera iniciar el proceso. Un proyecto de este tipo es un proyecto de largo plazo y tiene que tener, por ejemplo, la continuidad de las administraciones que continúen. Si un gobierno que el próximo año va a haber elecciones en nuestro país, si no hay continuidad, bueno, ahí quedaron las zonas en buena intención. Y siempre sucede en México estas condiciones, ¿no? Cada administración trae un programa de gobierno y los de atrás no existieron y plantean una nueva realidad, un nuevo inicio, un nuevo principio y así nos vamos. Lamentablemente no hay una política de Estado todavía, y más en términos de carácter de política económica en nuestro país, que eso lo único que hace es un desperdicio de recursos y la falta de continuidad en proyectos a largo plazo. Pues qué bueno que se tocó este tema, yo creo que hasta ahí podemos parar un poquito, seguiremos, yo creo que después de noviembre, después que vean estas personas a instalar a lo que sigue con la zona económica especial, yo creo que como dijo Bolívar hace un rato, seguiremos tocando este punto porque entonces veremos otras cuestiones sobre esta zona. Ahora, yo sí quisiera que hiciéramos algo importante. Hace rato no hablamos de aprendamos economía, darle algo al público, ¿no? En este caso, siempre me preguntan algunas personas acerca del peso. ¿Por qué la situación? ¿Por qué se devalúa? ¿Por qué pierde poder adquisitivo? ¿Por qué el peso? Nuestra moneda doméstica, con que nosotros realizamos todas nuestras transacciones, es decir, comprar y vender cosas, que nos pagan nuestro salario y que pagamos salario de otras personas, se llama peso. Ese es el nombre de nuestra moneda. Y todos estos vaivenes que hemos visto últimamente con respecto a una moneda que se utiliza en el mercado mundial, que es el dólar, ha tenido unos contratiempos, unos enfrentamientos de nuestro peso, por una sencilla razón. Todas las cosas que se compran y que se venden en el mercado mundial, y lo que importamos y exportamos, como diríamos comúnmente, se genera en dólares. Es decir, nosotros compramos y pagamos en dólares. Nosotros vendemos y exigimos que nos paguen en dólares. Entonces, para hacer esa transacción, nosotros compramos dólares, ¿no? Y ahí empieza la problemática de nuestro peso. Cuando hay del juego de la oferta y la demanda en la economía, ¿no? Si se demanda más, sube el precio. Si se deja de demandar, baja el precio. Cuando demandamos dólares, entonces tenemos que dar mucho más pesos por un dólar. Y ahí va la parte evaluatoria. Y ahí está el problema. Sí. Boli. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos más abajito, ¿no? ¿Qué es la devaluación? Para irlo entendiendo, ¿no? ¿Qué es la devaluación? Porque si lo preguntan, es cierto, bueno, algunos dicen no necesitan ir con esta para saber qué es la devaluación, claro, pero se entiende que estás pagando más por algo, ¿no? Claro. Entonces podríamos entender que la devaluación sería como una pérdida de valor nominal de una moneda, que en este caso el peso, pero pudieran ser otras monedas, ¿no? Claro. Otras monedas, ¿no? Ese es el concepto, pues, en cuanto a la definición. Pero, bueno, ¿por qué se origina? ¿Por qué se origina? O sea, ¿por qué ocurre esto? Pues pudieran ser también muchas causas en la economía. Una que la que tú dices, bueno, porque la moneda externa tiene mucha demanda y esto hace pues que la otra... Que tenga más para comprar una. ¿Decías algo, Hildardo? No, yo escuchando aquí a mis maestros en la teoría cuantitativa del dinero. Mire, el problema del comportamiento del tipo de cambio, yo creo que ahorita
Hay que aclarar al público que nos escucha y el público que nos ve, Ajá. de que usábamos antes la palabra devaluación cuando el tipo de cambio era fijo. O sea, nos acostumbrábamos a decir, bueno, 12.5 es la referencia del peso con el dólar. Y todas las actividades económicas se vinculaban a esa relación, es una relación fija. Pero de un día para otro decían, no, ya no es 12, es 18 pesos. Entonces había un ajuste tremendo, que nos íbamos 20 o 30% en porcentuales en la relación del tipo de cambio inicial. Decía, vino una devaluación, esa era la explicación en los términos económicos que se usaba normalmente. Luego nos venden la idea, estos teóricos, estos señores de los premios Nobel, de que el peso, no, perdona, Aguilardo. el peso o los tipos de cambio no deberían ser fijos, porque eso no resuelve los problemas, y más de los países emergentes, que antes se llamaban subdesarrollados y que ahora se le llama emergentes, de primer nivel, de desarrollo, o subdesarrollado. No, dice que el tipo de cambio debe ser flexible, o sea, que no debe ser de tipo fijo, sino que lo debe determinar la oferta y la demanda que se dé en el día. O le llama banda de flotación, ¿no? Sus bandas de cómo abre y cómo cierra. ¿Sí? Platicamos al inicio del programa, precisamente de la parte histórica, que creo que lo va a manejar allá. Es que se manejaba devaluación porque cada periodo de gobierno, al final, como premio, devaluaba. O sea, y cada gobierno que regresaba encontraba, pues, fíjate que se iba, y era por sexenio, hasta que llegó un sexenio en la que se habló de desliz. Ya no se va a devaluar, Salinas para acá. Se va a desliz. La flexibilidad fue en 90. Fíjate, sí, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es que esa es la confusión, pues, con respecto a eso. Entonces se dice, bueno, eso va a ser una depreciación y lo otro va a ser una devaluación. En la pantalla está mostrando una parte histórica interesante de la evaluación del peso. Parte en histórica. el primer gobierno de Agustín Iturbide costaba más un peso que un dólar. Daba 0.97 centavos por un dólar. Eso se mantiene hasta 1875. Cuando llega Porfirio Díaz, ya era un peso 1.3. Un peso con 30 centavos por un dólar. Era fijo, eran tasas fijas. Llega el gobierno inicia la revolución, caray. Con la revolución es 2.8 y llega en 1916 a 23 pesos el dólar. Estamos en 1916. Empieza todos esos vaivenes, luego cuando ya se estabiliza el país, ya queda a 1.8 o a 2 pesos el dólar. Y empezamos con los sexenios. Entra Lázaro Cárdenas, 4.21. Y empezamos nosotros a revisar históricamente, y me gustaría que lo analizáramos regresando de este corte. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso en su programa Aprendamos Economía y estamos platicando con Gildardo y con Bolívar acerca de la diferencia entre devaluación y pérdida de poder adquisitivo de la moneda, en este caso de nuestro peso. Y estamos hablando históricamente cómo hemos ido devaluando nuestro peso a un grado tan alto, por ejemplo, llegando con el Cárdenas del Río, con Lázaro Cárdenas del Río, quedó con 4.21, con Ávila Camacho 6.68, con Alemán Valdés 8.65, con Luis Cortines 12.50, y así estuvo hasta Echeverría. Cuando Echeverría, López Portillo y de la Madrid, esto llegó a 2.289 pesos un dólar, imagínense. Y ahí cuando ya entra Salinas Gortari con los nuevos pesos, que te acuerdas que cambiaron nuevos pesos a 3.410, o sea, 3.400 pesos, y así vino dando vuelta con Cedillo con 9.36, así quedó, y lo recibió Quesada, fue Quesada con 9.36, se lo entregó a 12.93 a Felipe Calderón a 10.88, Calderón lo entrega a 10.93 a Peña, y Peña lo recibe y ha venido aumentando hasta en el informe que da Hacienda para el presupuesto 2018,
dicen ellos que el dólar va a cerrar a 19.50 pesos un dólar 2018. En 2018. De lo que va de 1910, o sea, 107 años, el peso mexicano se ha devaluado 7.500% en más de 100 años. Vemos nosotros una moneda firme, sí, fuerte, sí, y que tiene valor en el mercado mundial. Porque si no fuera así, ya no tuviéramos el peso, tuviéramos la moneda universal llamada dólar. Porque a pesar de todas las devaluaciones que ha sufrido el peso, a pesar de todos esos desgastes que ha tenido, sigue siendo una moneda aceptable. Seguimos usando. Bueno, es parte de las 10 monedas de la canasta de divisas. Así es. Aunque es muy devaluada, pero sí son importantes. Pero no porque tiene poder adquisitivo. Ahora, hablemos del poder adquisitivo porque ya estamos en el último tramo, mi querido amigo. A mí el poder adquisitivo ese sería otro, yo creo que otro tema interesante. Sí, por eso. Sí, pero a mí me gustaría, sobre todo ya que nos queda el último tramo del y programa. Ahora mis 3 minutos. Vamos, 3 minutos. Más 3 del primer 6 minutos. No, ya te vaya todo lo que resta. No, es bueno ver el proceso histórico del comportamiento del tipo de cambio. Quizás esto se entendería bien si metemos el concepto de inflación o el índice de precios, porque de alguna manera hay correlación. Hay una correlación directa entre el tipo de cambio y el proceso inflacionario. Sin embargo, lo que mucho me llama la atención es que se inventan una diversidad de explicaciones para explicar por qué hoy, por ejemplo, el peso en bancos estuvo arriba de 19 pesos. ¿Sí? Normalmente dicen... El peso no es dólar. El 19 pesos el dólar. Así es. Sí. Normalmente te dicen, bueno, es que el precio del crudo bajó y por lo tanto el tipo de cambio subió. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Bueno, pero hoy el precio del crudo sube y el dólar sigue igual. Y el tipo de cambio baja. O sea, no le atinan. Que si Donald Trump firmó no sé qué cosa y que eso generó ruido y que eso provocó una especulación. Puede ser una especulación. Mira, o sea, ¿cómo se determina la oferta y la demanda del dólar? Yo creo que eso es lo importante. Apóyalo. Nuestra economía requiere en sus actividades compra al exterior y vende al exterior. Así es. Esas compras y esas ventas se cotizan en dólar. Entonces, pero también tiene compromisos de pago. O sea, así como vendemos, exportamos, compramos o tenemos deuda, ya sea pública o privada, que requiere uso de dólar. Entonces, si nosotros nos vamos a la balanza, finalmente quien nos da un panorama de la situación de la oferta de los dólares disponibles para amortiguar una demanda o necesidades de dólar, ahí decidimos. En términos económicos normales, sin meter la especulación, porque cuando la especulación, ese es otro ingrediente aparte. Si nosotros recibimos dólares por exportación, por ventas de servicio, por las empresas transnacionales mexicanas que traen remesas de utilidades y ganancias, hacemos una bolsa de dólares. Pero si las necesidades de pago de dólares al extranjero son mayores a eso que recibimos, bueno, va a haber una presión. Ahí decides. Va a haber una presión para que el dólar suba, ¿sí? Esa presión, ¿cómo lo resolvemos? Que abrimos las condiciones, requisitos para que venga la inversión extranjera, vengan dólares, ya sea directa o indirecta. Compensa la balanza. Para compensarla, ¿sí? Y estamos en ese va y ven. Pero si a eso le agregamos la especulación, porque un mercado permite la especulación. Claro, y más en el mercado bursátil. Y lamentablemente los bancos que no tienen nada de mexicanos, los bancos de aquí internos, son los que más especulan con el tipo de cambio. Y un detalle esto que tú estás comentando. A una declaración, por ejemplo, eso que se debe a una declaración de Trump, comentar él de que lo más sano es de que nos salgamos del TLC y ya es motivo para que el dólar
suba. Pero no eso la devaluación que estamos hablando es simple y llanamente que cuando demandamos más dólares, sube el precio y se devalúa la moneda. Esa sería una respuesta. Yo brevemente, aunque después lo abordemos ampliamente sobre la depreciación de la moneda, es que como los inversionistas compran maquinaria, compran insumos, compran una serie de cosas para producir internamente, y como el precio del dólar sube, dan más pesos. Cuando importan lo que traen, entonces se impacta en los costos de producción. Claro. Y el producto que ellos venden sube de precio, y entonces damos más pesos por ese producto y ese se llama depreciación de nuestra moneda, o poder adquisitivo, o pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. Aunque van de la mano las dos cosas, debemos separar una de otra. Porque una tiene que ver con la producción, cuando se importan insumos, cuando se importan bienes de capital y se dedica para la producción. Entonces es el alza que tiene de los dólares. Entonces el que produce no va a poner a su bolsa, sino todo lo impacta en los costos de producción. Y entonces cuando vende su producto, ya no lo vende a $1, sino un poco más de $1, y es cuando damos más dinero por ese producto, entonces nuestra moneda pierde poder adquisitivo. Y la otra es la devaluación. Entonces, que ustedes vemos, aunque van amarradas las dos de la mano, cada una tiene una connotación diferente en la economía. ¿Decís algo de Bolívar? Pues yo decía con respecto, o sea, conceptualmente, si hablas de depreciación, a lo mejor sería buscar un término más lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, depreciación... Poder adquisitivo. Sí, pero cuando hablamos de depreciación, por ejemplo, un contador no lo vería de esa manera, porque vería como una pérdida de valor. Claro. Pero cuando este sube, entonces podríamos decir, vamos, se apreció. O sea, apreció cuando sube. Apreció cuando, sí. Entonces yo creo que es allí, en esa fuerza entre una y otra, donde se establece el tipo, el monto, ¿no? Y por ejemplo, cuando decíamos, yo me atrevo a opinar esta parte donde dice el compra las cosas, que dice, ¿y yo por qué con la devaluación del dólar si yo no compro dólares ni vivo con dólar? Pero muchas cosas que fabricamos aquí en este país se hace con insumos que no producimos e importamos. Y maquinaria sí importa que mucho la especulación. Eso. Y además, obviamente, otros factores que hay. Mucho de la especulación. Viene diciembre, vienen productos de fuera y ahí se va también. Pero independientemente de todo eso, que es cierto, pero son verdades a media. O sea, son verdades. A medias. No es verdad. A medias. Son verdades a medias, te voy a decir por qué. Nos preocupamos que el dólar cueste más. Bueno, esa es otra cuestión. O sea, que hay una depreciación de nuestra moneda con relación al dólar, por muchos factores, por muchos elementos. Fundamentalmente porque no tenemos dólar para cubrir las necesidades. Eso es finalmente. Sin embargo, el tipo de cambio se ha vuelto una arma fundamental de los países para el comercio internacional, para el comercio internacional. A través del tipo de cambio bajan precios de sus exportaciones. Y si tú tienes si un modelo como es el mexicano, que se produce para el mercado mundial, una devaluación está beneficiando al modelo. ¿Por qué? Porque le permite en precios competir a nivel internacional y vender. Pero y es una motivación. Pero el que importa. El que importa, bueno, o sea, dan circunstancias especiales. Todo el proceso que vimos de hace 2 años atrás, el gobierno mexicano estuvo negando un impacto de la importación en costos al interior que no se veía. Ahora, en este año lo estamos viendo, normalmente le estamos echando la culpa a la gasolina, claro, pero fueron factores que se fueron acumulando y que ahorita no hay manera, o sea, tiene que abrirse, tiene que actualizarse esos esquemas de costos de producción. Claro. Y es lo que está. Y no es nada más el aumento de la gasolina, claro, es todos los 2 años de incremento del tipo. Es una cadena. Pero finalmente el gobierno mexicano lo que busca es promover las exportaciones, aunque las importaciones cuesten más y que tienen mecanismos de control de la inflación. ¿Cómo? No subiendo tus salarios para que no haya demanda. Y yo sigo pensando que es una moneda fuerte el peso mexicano, porque lo único que se hace es, la crítica que se hace con el peso mexicano es porque el enfrentamiento que tiene con el dólar, pero si revisamos el chino, el yuan chino, o el yen japonés, o cualquier otra moneda europea,
bueno, que están en el euro, ¿no? Excepto el euro. Vemos nosotros, excepto el euro, vemos nosotros que sigue aceptación. Es el enfrentamiento que tienen con el dólar por las cosas que compramos e importamos nosotros. Bueno, ya estamos en la recta final del programa. Oliva, Hilardo, el peso mexicano de mayo para acá se ha depreciado más del 3%. Así es. Y es la única moneda de las 10 que ha perdido en ese sentido. Con el dólar, pero sigue siendo una moneda firme. Todas las nuevas, todas las otras monedas han ganado, han avanzado con relación. Pero es una moneda firme el peso. Es el enfrentamiento de digamos, son tres veces que pierde valor con respecto pues a las otras monedas, ¿no? y el dólar. Muy bien, quedamos pendientes con dos cosas: situación del peso mexicano, por qué el gobierno devaluó la moneda. En el próximo programa trataremos estos dos temas. Y hasta pronto, nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite. ¿Ya se acabó? Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.